Maestro José Luis Cuevas, pues ya tenía cuánto tiempo que no venía a Nuevo León, ¿qué será? ¿2003? 2003. Fue, a ver, en marco, ¿no? Creo por ahí tuvo la oportunidad de venir. Sí, pero después volví a una grabación que hubo en la Universidad Virtual, que vine para que me hicieran una entrevista, precisamente a eso vine nada más. Incluso me regresé a México el mismo día, que me pareció algo verdaderamente espléndido, la torre esta del tecnológico, ¿no? Del tecnológico. Creo que ese fue el último viaje, sí. Lo del marco fue antes. Y en materia de exposición, pues que será ya más años, ¿no? Exposición más años, ¿cómo no? ¿Será en 15, 20 años? La primera vez que vine a Monterrey, que fue para exponer, hará unos 15 años aproximadamente, o más. 20, dice mi esposa. 20 años, exactamente. Las cosas que se me olvidan, ella me las recuerda. Y ahora nos presenta esta exposición, una retrospectiva. Esta exposición que son de obras no expuestas aquí, muchas incluso inéditas, o sea que no se han expuesto en ningún lado, pero que pertenecen al acervo del Museo José Luis Cuevas. En ese sentido, platícanos un poco sobre lo que podemos apreciar, maestro, en esta exposición. Bueno, en su gran mayoría son grabados, hay unas cuantas esculturas, hay 2 cartas a mi esposa Beatriz del Carmen, por ejemplo, ¿verdad? Pero sobre todo, digamos que la mayoría son grabados en diferentes técnicas, grabados y litografías. En este espacio verdaderamente espléndido que es el Museo Metropolitano, ¿verdad?, que dirige de una manera espléndida nuestra gran amiga Elvira Todd. Estamos hablando de cuántas piezas aproximadamente. La exposición son 100 obras aproximadamente, 100 o 101 obras, entre esculturas y grabados y 2 cartas dibujadas. Mantiene la esencia que ha tenido, maestro, durante muchísimos años ya dentro de la plástica. De alguna manera el estilo persiste, ¿verdad? Todo artista tiene un estilo, todo artista está obsesionado con ciertas imágenes, ciertas cosas, ¿verdad? El artista no puede ser un transformista que esté constantemente cambiando de estilo, ¿verdad? De ninguna manera. Imagínese usted que Rembrandt, ¿verdad?, hubiera cambiado de estilo. Pues no, Rembrandt es Rembrandt, ¿verdad? Es reconocible porque tiene una forma de interpretar el mundo, ¿no? Los cambios que podemos encontrar en Rembrandt están más que nada en sus autorretratos, porque él se empieza a autorretratar desde que era muy joven, y después ya los retratos de ancianidades de un anciano, pero el anciano es Rembrandt, definitivamente, ¿no? Le tocó vivir y trabajar una época muy importante de la plástica mexicana, que estamos hablando de una época de ruptura precisamente de lo que conocíamos nosotros como la escuela tradicional mexicana, ¿no? Si lo podemos denominar de alguna manera. Platícanos un poco sobre esto, porque fue un movimiento que usted inicia precisamente con algunos comentarios que se van tocando a grandes de la plástica mexicana en aquellos años, ¿no? Claro, en aquellos años la pintura se había estancado definitivamente. ¿Este es el mío? No sé si usted. Bueno, se había estancado. Siqueiros había hecho un manifiesto que se llamó No hay más ruta que la nuestra, ¿no? Había una ignorancia absoluta de lo que pasaba en el resto del mundo, ¿no? Era una época de un furibundo nacionalismo, un exageradísimo nacionalismo, un buen nacionalismo, hecho a cuentagotas no está mal, pero un nacionalismo que nos lleva a negar lo que en otros países está haciendo es una tontería, ¿no? Y en esa época Rivera y Siqueiros pensaban, y los seguidores, que eran muchos, pensaban que el único arte importante que se hacía en el mundo era el arte mexicano. O sea, yo pensaba que en México se había inventado el arte cuando era yo muy joven, porque nada más se hablaba de los artistas mexicanos. Tuve yo que iniciar mi vida viajera a los 19 años, de ir a Nueva York, de ir a la ciudad de Washington, donde expuse por primera vez fuera de México, para conocer todas las vanguardias que se habían dado en el siglo XX. Tuve que salir
En México ni siquiera en la escuela, en las clases de historia del arte, se hablaba de lo que se hacía de las vanguardias europeas, ¿verdad? No sabíamos ni quién era Picasso, ni quién era Braque, ni quién era Matisse, ni quién era Paul Klee, en fin, todas las grandes figuras del arte del siglo XX. Lo ignorábamos porque no se nos enseñaba. Recuerdo que en una ocasión estaba yo en una reunión en la casa de un pintor y había otros pintores mexicanistas de la Escuela Mexicana de Pintura y alguien había lanzado la idea de que se le dieran becas a los artistas mexicanos para que viajaran a Europa y conocieran, como sucedía en todo el mundo, ¿verdad? París sobre todo era el lugar neurálgico donde todo artista de América Latina y de otras partes del mundo llegaban, ¿verdad? Y en aquel tiempo me acuerdo que alguien sugirió eso. ¿Por qué no se otorgan becas a los pintores mexicanos para que vayan a Europa? Entonces un pintor mexicanista de estos, del Frente Nacional de Artes Plásticas que se llamaba, dijo, ¿para qué? ¿Qué van a ir a aprender Europa? Mejor que se les otorguen bolsas de viaje y recorran la República y conozcan su país. Hasta allá, hasta esos extremos llegaba la cerrazón, ¿verdad?, hacia el resto del mundo. Y maestro, más o menos qué año es? Estamos hablando de los 50, a mediados de los 50 o principios de los 50, no estoy muy seguro de las fechas. Entonces eso era un ambiente un tanto asfixiante, ¿no? Porque incluso las mismas, las galerías oficiales, las galerías del gobierno, ¿no? El Salón de la Plástica Mexicana, ¿no? Si tú querías ingresar a una escuela de estas, digo, a una galería para exponer tus obras, y si no pertenecías a la escuela mexicanista, se te cerraban las puertas. Yo me acuerdo perfectamente bien un día que entré al Salón de la Plástica Mexicana, pregunté qué posibilidades habría para que yo expusiera, más que nada llevado por la curiosidad y para conocer cómo estaba el ambiente, ¿no? Me dijeron, ¿perteneces a la escuela mexicana? Bueno, me imagino que lo que yo hago es mexicano, puesto que yo soy un artista mexicano, ¿no? Y entonces se me dijo, porque si no perteneces a la Escuela Mexicana de Pintura, no puedes exponer aquí. Eso entonces después yo lo escribí en un manifiesto que se llamó La Cortina de Nopal, que en su época fue sumamente popular e importante, porque allí fue la primera manifestación de estar en desacuerdo con esa actitud dictatorial dentro del arte, ¿no? Fue el primer manifiesto y de ahí me seguí escribiendo en un suplemento cultural, metiéndome duro contra los pintores mexicanistas de entonces, los muralistas, que negaban la pintura de Caballete, por ejemplo, negaban la importancia que podía tener en el mundo Pablo Picasso, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a ese estado de cosas, ¿verdad?, tan limitante, tan absurdo, de un nacionalismo ramplón, fue lo que yo me opuse y de lo que yo hablé en el primer manifiesto. Yo lo escribí antes de cumplir los 20 años, todavía ni siquiera alcanzaba la mayoría de edad, porque la mayoría de edad en aquel tiempo eran los 21 años, ¿no?, cumplidos. Entonces resulta que de ahí surge lo que se llamaría después la generación de la ruptura. La diferencia que podía existir entre lo que yo hacía y lo que hacían los rupturistas, por llamarles de alguna manera, ¿verdad?, es que la mayoría de los artistas de mi generación empezaron a hacer un arte abstracto, con influencia del abstraccionismo que se hacía en Nueva York y que se hacía en París, pero conocido más que nada a través de revistas. Y entonces yo empiezo a viajar a los 20 años, ya viajo a Nueva York, empiezo a exponer en Nueva York a esa edad y empiezo a descubrir que el siglo XX era un siglo que había producido grandes artistas importantísimos, ¿no? Por primera vez yo me enfrentaba en los museos. Me acuerdo el primer museo que visité fue en Baltimore, viniendo yo de Washington, y descubrí que había un arte poderoso e importante que no era mexicano, definitivamente. Hubo un comentario, no quiero mentir, usted me va a corregir,
que se hizo sobre Siqueiros, sobre un Manifiesto. premio, es dentro de este manifiesto que usted... El manifiesto, no, la cortina de nopal fue una especie de respuesta a un librito que había escrito David Alfaro Siqueiros, que se llamaba No hay más ruta que la nuestra, que eran todos ellos lo que hacían ellos. Y la cortina de nopal fue una especie de respuesta a lo que Siqueiros había escrito. Y sobre un premio que recibió Siqueiros, que había comentado en alguna ocasión y que desde luego usted hizo algún comentario sobre eso. Sí, cómo no. Eso había sucedido con la Bienal de Venecia. A la Bienal de Venecia llevó Fernando Gamboa una muestra del arte mexicano de aquel tiempo. Y entonces, a la influencia de Gamboa, que tenía prestigio internacional, era un gran museógrafo, un gran conocedor del arte, ¿no? El premio lo ganó en la Bienal de Venecia Henri Matisse, una de las grandes figuras del arte del siglo XX, ¿no? Y Siqueiros ganó un premio, pero secundario. Sin embargo, en México se anunció que el arte mexicano había asombrado al mundo a través de la Bienal de Venecia y que el gran premio lo había recibido Siqueiros. Siqueiros apareció en la portada de unas revistas de la época, ¿verdad?, en la que decía: es el triunfo de la pintura mexicana en el mundo. Ese premio, ¿verdad?, lo comparto con todos los artistas de nuestro movimiento. Y yo paso un poco de tiempo y ya viviendo en el extranjero, vi yo el catálogo de la Bienal de Venecia, que apenas se aparecía mencionado Siqueiros entre los muchos premios, ¿entiendes? Pero que el gran premio había sido para Matisse, y eso no se dijo en México, fíjate. A esos extremos de nacionalismo llegaba México en aquel tiempo, ¿no? ¿Por qué romper ese nacionalismo? Bueno, ¿cuál era el contexto que se vivió en aquellos años para decir todo esto, para decidir viajar fuera de nuestro país, para ver qué trabajo se estaba haciendo en Nueva York, qué trabajo se estaba haciendo en Europa, principalmente en París, por todo este movimiento? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Porque en el arte no puede haber limitaciones, no puede haber imposiciones de ninguna manera, ¿no? Los artistas nos expresamos dentro de la tendencia que convenga a nuestra sensibilidad, ¿no? No podemos aceptar imposiciones y cosas de esas, ¿no? Y no te olvides una cosa, que el arte mexicano que se hacía entonces era un arte apoyado por el gobierno. Los murales eran encargos que hacía el gobierno, ¿verdad? Habían algunos que eran los preferidos, digamos, de los políticos. Y cuanto mural se hiciera, se pensaba inmediatamente en Diego Rivera o en David Alfaro Siqueiros e incluso José Clemente Orozco, que de los tres es el que me interesaba más. Pero era una situación un poco absurda, ¿no?, la que se estaba dando en México entonces. Y a mí lo que me salvó realmente fue el hecho de que tuve la oportunidad de viajar y exponer mi obra a una edad muy temprana, siendo yo muy joven. Después ya vino el manifiesto de la cortina de nopal, en fin, todas esas cosas, ¿no? ¿Se fue quedando viejo el arte nacionalista de aquellos? El arte nacionalista, fíjate que se acabó con el muralismo, como se venía haciendo, ¿verdad? Pueden hacer murales, pero no dentro de una técnica impuesta, ¿verdad?, por unos artistas como Rivera y Siqueiros, ¿verdad?, que pensaban que todos debían de pintar como ellos. Eso era una situación verdaderamente absurda, ¿no?, en aquellos tiempos. Pero usted estuvo inmerso de todos modos en la escuela, ¿no? Por ejemplo, estuvo en la Esmeralda un tiempo sí, trabajando, ¿no? Sí, estuve ahí como alumno irregular en la Esmeralda, ¿no? Y si algún mérito podía haber tenido la Escuela Mexicana de Pintura y la Escuela de Esmeralda, es que por lo menos sí se enseñaba a dibujar, porque como la Escuela Mexicanista era figurativa, ¿verdad?, una figuración ya muy repetida, pero en fin, en las escuelas se enseñaba el dibujo en una forma espléndida. Los artistas mexicanos dibujaban bien. Diego Rivera era un magnífico dibujante, Orozco era un gran dibujante, ¿verdad?, y Siqueiros mismo, y también los otros de
la generación que siguió, ¿no?